Señor secretario. Gracias, presidente. En materia de cuenta, en primer lugar, la discusión inmediata hecha presente el día de ayer para el proyecto de ley que extiende y moderniza la subvención escolar preferencial. Luego, un documento que hizo llegar la señora Olga Villodrés Jofré, ella estudió Ingeniería Comercial en la Universidad de las Américas con crédito CAE, tuvo una enfermedad, se encuentra con licencia médica hace 2 meses, y con un sueldo base a la cotización que genera el seguro de cesantía, y solicita ayuda para poder postergar el pago del crédito CAE. La ejecutiva del banco, el Banco Itaú, donde tiene su deuda, le dice que la única opción que tiene ella sería renunciar a su trabajo o ser despedida para de esa forma postergar el pago, que obviamente una cuestión que no está dispuesta a efectuar. Y luego una solicitud de audiencia del señor Uber Collarte Tardón. Él es director del Liceo de Adultos Francisco Vergara Bobadilla de la Florida y solicita ser recibido en la comisión para dar a conocer su opinión en relación con el proyecto de ley que se encuentra en segundo lugar de la tabla, que es el que establece un sistema de subvenciones para la modalidad educativa de reingreso. Eso, señor presidente, es la cuenta. Gracias, señor secretario. ¿Se ofrece la palabra? Procederíamos como de costumbre en los casos que ha individualizado el secretario. Sí, vamos a enviar la primera solicitud, se la va a enviar a el Ministerio de Educación para efecto que tome conocimiento, o más bien dicho, habría que mandarlo a la Subsecretaría de Educación Superior y quizá a la Superintendencia de Educación Superior, porque se refiere al crédito CAE. Y respecto al otro, tomar nota para futuras audiencias para el proyecto que se encuentra en segundo lugar de la tabla. Muy bien. Si no hay palabras pedidas, pasaríamos entonces al primer punto de la tabla. Perfecto. Presidente, hago una pequeña relación de ese proyecto de ley. Es un proyecto de ley que tuvo su inicio en una moción de la senadora Adriana Muñoz y de usted, el senador Quintana, que tiene, y también de la senadora Proboste y del senador Navarro. Es un proyecto de ley que tiene por objeto introducir un nuevo artículo a la ley número 19.609, que permite efectuar anticipos del Fondo Común Municipal, en los casos que indica, de manera a permitir el pago de las cotizaciones previsionales adeudadas por los sostenedores de establecimientos educacionales con recursos provenientes de la subvención estatal, que es retenida por el Ministerio de Educación en estos casos. Y para esto incorpora una norma interpretativa al artículo 7º de la ley que he referido, la ley 19.609. Hay que hacer presente respecto a este proyecto, presidente, senadoras, senadores, que el Ministerio no cuenta con atribuciones para emplear directamente los fondos retenidos para cubrir las imposiciones impagas, y la normativa vigente solo le permite restituir el dinero una vez que se acredita el cumplimiento de las cotizaciones por parte del sostenedor. Este proyecto de ley, entonces, tiene por objeto garantizar el ejercicio del derecho a la educación, consagrado en el artículo 19, número 10, y establecer precisamente lo que he señalado, la posibilidad, o más bien dicho, de efectuar esta retención para efectos de ayudar a la solución de estas deudas. El proyecto consta solamente de un artículo único, ingresó al Senado el 26 de agosto de 2021, y se encuentra para su discusión en general, en particular, salvo que la Comisión determinare otro procedimiento a fin de hacer algún tipo de adecuación al texto que ha propuesto la moción. Eso, señor presidente, para finalmente, para este proyecto de ley, ha sido invitado a exponer a esta comisión el representante del Colegio de Profesores de la Comuna de La Serena, el señor Daniel Aguilera, que está, tengo entendido, ya está presente en esta sesión. Eso, señor presidente. Gracias, secretario. Si está presente entonces el presidente del Colegio de Profesores de La Serena, don Daniel Aguilera, procederíamos a escucharlo. Entiendo que en algún momento también se va a conectar la senadora Adriana Muñoz, de esa misma región. Es un proyecto bastante sencillo de artículo único, por eso lo hemos puesto en votación. Un poco en la misma línea de otras normativas de carácter interpretativo. La doctrina García, se puede decir aquí, que fue la primera en partir, la CEP, muy bien, y luego el proyecto del senador Letelier, y en esta misma línea incorporamos esta iniciativa que ponemos en discusión a contar de hoy. Le ofrezco la palabra, señor presidente. No sé si con 10 minutos cree usted que es suficiente para exponer los aspectos centrales de este proyecto de artículo único.
Está muteado. Estás sin audio, presidente. Saludamos al ministro de Educación también, que probablemente después también nos va a acompañar sobre este y otro tema. Buenas tardes, presidente. Está muteado, don Daniel, por favor, Sí. se le ha ofrecido el uso de la palabra. Ahí, perfecto. Hola, buenas tardes ya a todos y todas. Gracias, primero que todo quiero agradecer la invitación a esta instancia en un proyecto de ley que es muy sensible para nosotros y nosotras acá en la comuna de La Serena, ¿ya? Yo soy el presidente comunal del Colegio de Profesores aquí en La Serena, y este es un proyecto de ley que para nosotros es bastante importante, entendiendo también que es sumamente importante también que se nos dé este espacio de participación. Aprovechamos de comentar que acá en la zona, la autoridad local del ministerio, el Ceremi de Educación, el señor Carlos Yasun, ha negado 4 veces audiencia a este directorio comunal del Colegio de Profesores y Profesoras para abordar el tema provisional. Así que se agradece esta instancia. Primero que todo, ustedes queremos decir como comunal que ustedes en sus manos, en estos momentos, tienen la posibilidad de solucionar un gran problema de los docentes de La Serena. Hoy día, para comentarle algunas cosas que han ocurrido en las últimas 2 semanas que hemos recibido como profesores. Profesora embarazada que se le niega comprar un bono de salud. Profesor con enfermedad crónica, con medicamentos de alto costo, que se le niega el uso de la ISAPRE para comprar los medicamentos. Profesora intentando acceder a la casa propia, que se le niega un crédito hipotecario producto de la deuda provisional. Estamos hablando de más de 2.000 funcionarios de la Corporación Municipal de La Serena que hoy día mantienen una deuda provisional que va desde 70 meses de atraso, estamos hablando de 5 o 6 años sin recibir el pago de la provisión, hasta aquellos que tienen menos, que son de 10 a 15 meses, que no deja de ser poco tampoco. Tenemos también colegas, profesores y profesoras que han hecho toda su vida laboral en la Corporación Municipal y estuvieron muchos problemas para poder acceder a lo que fue el retiro de los 10%. Hoy día estamos hablando de que ustedes tienen la posibilidad de subsanar todos estos problemas que tienen hoy los docentes y las docentes en la comuna de La Serena. Problemas para acceder a la salud, problemas para acceder a la compra de medicamentos, problemas para acceder a la vivienda, para acceder a un crédito de consumo. Hoy día nosotros no negamos como comunal que la corporación municipal y el alcalde de La Serena, Roberto Jacob, y los alcaldes anteriores, Raúl Saldívar y Adriana Peñafiel, no tengan responsabilidad en esto. Nosotros creemos que se junta un problema estructural de financiamiento de la educación pública en conjunto con una mala gestión de los recursos municipales. Creemos que la mezcla de esas dos funciones, que no son responsabilidad de nosotros los y las docentes, de los trabajadores y trabajadoras de la educación, ha generado este efecto negativo de más de 9.000 millones de pesos en deuda previsional, según informe emanado por la misma corporación municipal, de los cuales casi 6.000 corresponden a subvención general, unos 2.000 millones a los programas de integración escolar y un poco más de 1.000 millones a los trabajadores y trabajadoras de la subvención escolar preferencial. Y quiero detenerme un poco en los programas de integración escolar. Las profesoras y profesores de educación diferencial han sido un baluarte importante en la educación pandémica. Ha sido un baluarte importante en llevar educación a los chiquillos y chiquillas con necesidades educativas especiales que hoy día están en este contexto pandémico y son quienes hoy día presentan una deuda provisional de hasta 70 meses. El mayor problema en esta comuna son nuestras colegas educadoras diferenciales y educadores diferenciales y trabajadores en los programas de integración escolar, que su deuda alcanza en promedio los 65 meses de previsión. Estamos hablando de un problema grave que nosotros como magisterio a nivel comunal no hemos movilizado. Hemos paralizado la comuna. No quisimos paralizarnos en un contexto de pandemia donde nosotros, con nuestros propios recursos, con nuestros propios insumos, mantuvimos una educación pandémica. Sostuvimos la educación pública sin más apoyo que el que nosotros mismos como docentes teníamos, en forma autodidacta, con nuestros propios computadores, con nuestro propio internet. Hoy día volvimos a la presencialidad y hemos estado en la primera línea educativa y aún así, las autoridades han sido incapaces de resolver esta problemática.
En las manos del Ministerio de Educación, aprovechando que está el ministro Raúl Figueroa acá, también estuvo la opción de hacer por una única vez, a través de la subvención retenida, un pago directo a la provisión de los profesores y las profesoras, donde hubo una reunión entre varios diputados y concejales con el subsecretario de Educación, donde se nos prometió incansablemente que esto iba a ir a efecto, pero como digo, acá el Seremi de Educación, el señor Carlos Yarzún, fue incapaz de llevar ese procedimiento adelante, fue incapaz de recibirlo a nosotros, no recibió ni siquiera el sostenedor. Entonces, creo que ustedes en sus manos hoy día tienen un proyecto que le va a entregar tranquilidad, respeto y dignidad a los profesores y las profesoras de La Serena. Ustedes, senadores y senadoras, tienen un proyecto que para nosotros es fundamental. Nosotros como ciudadanos y ciudadanas de la ciudad de La Serena, como trabajadores y trabajadoras, como profesores y profesoras, como quienes hemos sostenido la educación pública en nuestros hombros y con nuestro bolsillo, a costa de nuestra salud mental, a costa del tiempo en nuestra familia, hoy día ustedes tienen una posibilidad única de entregarle un poco de tranquilidad a los docentes y a las docentes que tanto han hecho por Chile, que tanto han hecho por La Serena. Manuel Guerrero decía, es mucho lo que espera Chile y su pueblo de nosotros los profesores y las profesoras. Y en verdad, nosotros estuvimos a la altura de lo que esperaba la gente de nosotros en esta pandemia. Las comunidades educativas están con nosotros, pero ahora esperamos que ustedes, las autoridades políticas de nuestro país, quienes fueron escogidos democráticamente para representar los intereses de nosotros y nosotras, se pongan del lado de nosotros, que estén a la altura de este desafío, que estén con nosotros y nosotras y puedan darle solución a la deuda previsional que aquejan los maestros y la maestra de La Serena. Yo sé que acá hay un tema de que hay un castigo al empleador cuando no paga la previsión. Según la ley de subvenciones, es cierto, si el empleador no paga, le retenemos la subvención, como un castigo para incentivar el pago. Pero si los recursos en educación, si hay un problema de financiamiento, si hoy día todo el mundo dice, los expertos dicen que uno de los grandes problemas de la educación en Chile es su sistema de financiamiento, ese castigo que es para el empleador, hoy día es un castigo para el trabajador. Un trabajador que ha cumplido a la cabalidad con el desafío por el cual fue contratado, que ha cumplido a la cabalidad con el rol social y la vocación que muchas veces hemos sido menospreciados por autoridades de este gobierno en cuanto a que han acusado de flojo. Nos hemos estado desde el 14 de marzo del 2020 atendiendo a la juventud, a la infancia, a los adultos que se educan en la educación pública acá en la comuna y aún así no han sido capaces de resolver el tema de la deuda. Nosotros hemos ocupado distintas instancias, con concejales, con el alcalde, con el sostenedor, no hemos podido llegar a la Seremía de Educación porque no hemos sido atendidos como gremio, pero vimos la posibilidad del proyecto de la senadora Adriana Muñoz, una posibilidad real de dar solución a estas problemáticas. Yo acá podría relatarle, tengo más de 100 relatos de colegas que han tenido problemas para poder acceder a beneficios que le corresponden como trabajador y trabajadora. Entonces, hoy día el tema previsional es trascendental para nosotros los profesores y las profesoras. O sea, no puede ser que una colega embarazada no pueda comprar un bono, que un colega que está enfermo no pueda ocupar los excedentes de la ISAPRE para comprar un medicamento. Entonces, y que más aún los colegas tengan problemas para hacer su retiro, con lo difícil que es acceder a la vivienda en Chile, porque el derecho a la vivienda no existe en este país, que los colegas no puedan optar un crédito hipotecario para tener su vivienda, que tengamos que siempre andar haciendo trámites para ver si lo conseguimos. Entonces, yo creo que ustedes, y con mucho respeto aquí desde La Serena, pero exigiendo que como autoridades se pongan del lado de nosotros y le den el vamos a este proyecto que pueda solucionar una deuda tremenda, tremenda, que tenemos los profesores y las profesoras en La Serena, que tiene el municipio con nosotros, que tiene la educación pública con nosotros y con nosotras. Todos acá en La Serena están esperando este proyecto. Yo le cuento a ustedes, senadores y senadoras, que los profesores y la profesora que en este momento están movilizados, yo acabo de venir de la marcha, de la movilización, los profesores y las profesoras que en este momento están movilizados están pendientes de esto, están pendientes de esta acción que se está realizando aquí, de este proyecto de ley, porque fue presentado a nosotros a través de la senadora Adriana Muñoz y acá se ha tomado como una bandera de lucha que se pueda de una vez por todas dar solución a esta problemática. Así que nosotros le pedimos como ciudadanos, como ciudadanas, como docentes, que estamos afectados por esta problemática, que este proyecto pueda ir adelante y que pueda pasar todos los trámites que se necesite para que el ministerio, con esos dineros retenidos,
pueda pagar nuestra previsión y solucionar en parte, teniendo siempre en cuenta que por otro lado nosotros le vamos a exigir al sostenedor, al alcalde Roberto Jacob, a la Corporación Municipal Gabriel González Videla, que ellos sean parte de también decir, ya, pagamos ahora, pero esto no sigue más. ¿De qué forma el municipio dice, ya, ahora se logró este proyecto de ley, se soltaron los dineros, pero de qué forma el municipio nos asegura que esto no va a volver a ocurrir? Entonces, nosotros estamos conscientes, así como le exigimos a ustedes, le exigimos al alcalde, así como le exigimos a ustedes, le hemos exigido a los concejales que fiscalicen. Así que decir que nosotros como colegio de profesoras y profesores estamos expectantes, esperamos que esta votación sea favorable para nosotros y nosotras, que lo que ustedes aquí discutan lo hagan también pensando en que no son solo números, en que no son solo cifras, que tiene rostro de docente, tiene rostro de profesor y profesora, tiene rostro de esas personas que dejan su tiempo de lado por educar a otros y a otras. Así que les pido encarecidamente, a nombre del Comunal de La Serena, a nombre de los trabajadores y las trabajadoras de la Corporación Municipal Gabriel González Videla, a nombre de quienes hemos llevado la educación pública, que por favor este proyecto siga adelante con sus trámites y podamos tener una solución definitiva a nuestra deuda previsional. Eso por mi parte, señores y señoras senadoras. Muchas gracias. Muchas gracias, don Daniel Aguilera, presidente del Colegio de Profesores de la región de Coquimbo, de La Serena en particular. Quiero aprovechar también en nombre de la comisión de saludarlos, a los profesores y profesoras de Chile y en este caso en la región de Coquimbo por su conmemoración, su aniversario en los próximos días. Lamentamos también, por supuesto, el que, como usted señala, no hayan sido recibidos en reiterados momentos por solicitudes que han hecho por parte de la autoridad ministerial en la región, de lo cual seguramente el ministro también se hará cargo. Y respecto al proyecto, voy a ofrecer la palabra precisamente al ministro don Raúl Figueroa, un proyecto que, como usted bien ha señalado, un proyecto bastante sencillo, que no establece ninguna obligación para el ministerio, tampoco para el sostenedor, que es un proyecto más bien declarativo, si se quiere, que no es otra cosa que poner de relieve la importancia del pago de las subvenciones, como lo dice la propia ley 19.609, en relación a los anticipos, ¿no es cierto?, del Fondo Común Municipal y la posibilidad de las retenciones que efectúa. Entonces, claro, la única duda que podría tener aquí, ¿irá a ser suficiente este proyecto o se requiere ir un poco más allá? Pero yo creo que es un proyecto que reafirma algo que todos debiéramos entender, de que el pago de las imposiciones es fundamental también, por cierto, como dice el proyecto acá, en su artículo único, para el derecho a la educación. Para poder brindar el servicio educativo, evidentemente se requiere que los profesores estén bien remunerados y además con algo esencial resuelto como es el pago de imposiciones. Voy a ofrecer entonces la palabra al señor ministro y después a los colegas. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos los presentes. Muy buenas tardes, don Daniel. Alcancé a escuchar su presentación. Presidente, si le parece, quisiera hacer una observación al proyecto, pero antes referirme a la situación específica que ha planteado don Daniel Aguilera respecto de lo que ocurre en el municipio de La Serena y la deuda que ahí existe del municipio con los profesores. Esto ha sido un tema que ha tomado directamente el subsecretario de Educación, Jorge Poblete, que ha hecho un trabajo arduo con las comunidades de La Serena y específicamente con el alcalde, que, como bien lo ha señalado don Daniel, tiene en esto una responsabilidad importante a la hora de los incumplimientos que lamentablemente hemos sido testigos respecto de los profesores en esa comuna. Y se han hecho una serie de gestiones en las que también han participado diputados de la zona, el diputado Gaona y particularmente también el diputado Walker, ¿no?, que ha tenido ahí una particular preocupación, para poder liberar los recursos que están retenidos y destinarlos específicamente al pago de las cotizaciones previsionales adeudadas. Como ustedes saben, y aquí se ha señalado, y lo señala también el proyecto de ley que está en discusión, la ley dispone que se le deben retener al sostenedor un monto equivalente a las cotizaciones que estén impagas. Y obviamente es una medida que está diseñada para proteger los derechos de los trabajadores, que si no se retienen esos recursos,
podrían eventualmente destinarse a otro propósito y por esa vía aumentar el perjuicio previsional. Con esa lógica, y en el entendido que efectivamente, y me lo voy a referir después, hay un tema de aplicación que hace difícil hoy día ciertas normas en la ley de subvenciones para darle mayor seguridad a los trabajadores de la educación, es que el Ministerio tiene la obligación de retener subvención cada vez que consta que existen deudas previsionales. Y en el caso de La Serena, eso ha tenido que llevarse a reiteradas oportunidades, porque lamentablemente, como consecuencia de una gestión muy deficitaria, se han ido incrementando esas deudas previsionales. En lo concreto, y esto creo que es importante, y yo entiendo, me imagino que lo sabe don Daniel, pero aprovecho de transmitirlo acá, como consecuencia de estas gestiones, ya tenemos un informe favorable de la Superintendencia de Educación y de la Superintendencia de Pensiones para poder concretar un mecanismo que permita liberar las subvenciones retenidas y destinarlas directamente al pago de la deuda previsional hoy día existente. Y para que eso se materialice, falta un antecedente adicional que se está trabajando con el municipio, y en esto es muy importante tener eso presente, que es un convenio con el municipio, en orden a asegurar que efectivamente los recursos que se van a liberar se destinen al propósito para el cual están destinados, en este caso la deuda previsional. Porque lo que no puede ocurrir es que se liberen recursos y la deuda se mantenga. Sería el peor de los escenarios, porque perderíamos posibilidad de tener acceso a recursos que permitan cumplir con esta obligación. Entonces, quiero en esto transmitir que se han hecho gestiones que las ha tomado directamente el subsecretario de Educación, y es por eso que estamos muy encima de lo que aquí está ocurriendo, y que lo único que falta hoy día, porque ya está el informe de la Superintendencia tanto de Educación como de Pensiones, es concretar el convenio con el municipio. Sin ese convenio no se puede llevar adelante la fórmula, porque no podemos nosotros, porque la única posibilidad, de acuerdo a la ley, de que se puedan liberar estos recursos es que las cotizaciones estén efectivamente pagadas. Por lo tanto, el convenio es una pieza fundamental para lograr ese propósito. Y por lo tanto, en eso, y lo digo acá en la comisión, y se lo transmito también a don Daniel Aguilera, estamos nosotros muy preocupados de que esto ocurra a la brevedad. Es importante que en el municipio también agilicen esa gestión, porque obviamente nosotros no podemos liberar los recursos si acaso no hay total claridad de que se van a destinar al pago de la deuda, que me imagino, don Daniel, estaremos de acuerdo que ese es en este momento el objetivo principal. Por lo tanto, eso respecto de lo que ha planteado el dirigente comunal del Colegio de Profesores, y que creo que entendiendo que es un contexto complejo y que obviamente en esto hay un conjunto de profesores que han sido lamentablemente víctimas de una mala gestión que ha derivado en un incremento permanente de esa deuda, estamos muy bien encaminados para lograr una solución respecto de esos recursos retenidos y conseguir por esa vía el pago de la subvención, perdón, de la deuda previsional. Dicho eso, presidente, respecto del proyecto de ley, nosotros creemos que efectivamente el mecanismo que hoy día existe es un mecanismo engorroso, que si bien está diseñado para proteger los intereses de los profesores, de los trabajadores de la educación, termina muchas veces generando una complicación adicional, porque se ponen a resguardo los recursos, en el entendido de que se retienen porque hay una deuda previsional, pero la ley no establece un mecanismo expedito para liberar esos recursos ni pagar las cotizaciones. Y en ese sentido, presidente, yo revisé el proyecto, como usted bien dice, es un proyecto más bien declarativo, ¿cierto? Yo creo, presidente, que debiésemos aprovechar esta instancia para dar con una fórmula más efectiva. Puedo equivocarme, pero de la lectura que hice del proyecto de ley, creo que podemos estar dejando una solución a medias, porque lo que hace el proyecto es entender que si hay deuda provisional y recursos retenidos, se entiende que se generan las condiciones para liberarlo, pero no se establece un mecanismo concreto ni para asegurar el pago, ni para asegurar que esos recursos se destinen efectivamente a evitar que la deuda previsional se incremente. Y por otro lado, si uno genera un mecanismo en el que pasa a ser irrelevante si hay o no hay deuda,
lo que puede ocurrir es que los sostenedores descansen en este monitoreo para que las platas se vayan directamente a lo previsional y no hagan adecuada gestión de ello. Por tanto, veo acá, presidente, un espacio que a lo mejor podríamos verlo en un breve tiempo, ¿cierto? En el que a raíz de esta iniciativa, nosotros hemos planteado esto también en otras comisiones, podamos a lo mejor trabajar rápidamente para generar una alternativa que combine bien lo importante de resguardar los pagos previsionales, de asegurar que existe una buena gestión de parte de los sostenedores municipales para que no se generen incentivos equivocados y darle de alguna manera una solución expedita a problemas que, como se ha visto en La Serena, existen también en otros municipios. Nosotros hemos hecho este trabajo con otros sostenedores, el caso de Punta Arenas, el año 2018, el gobierno anterior también se hizo algo similar en San Fernando, pero es un mecanismo engorroso, complejo, que requiere una coordinación que en definitiva no es simple y que además una coordinación con sostenedores que son los que muchas veces han causado las mismas deudas y por tanto se resisten a veces a buscar soluciones de otro tipo. Por lo tanto, termino con esto, presidente. Yo creo que la idea de resolver hay un punto que resolver, ¿cierto? Que tiene que ver con cómo cómo asegurar que los recursos efectivamente se destinen al pago de la subvención, perdón, de las deudas previsionales y que no se vayan incrementando esas deudas por el hecho de que están retenidos. Pero a lo mejor podríamos aprovechar esta oportunidad para buscar un mecanismo más expedito que podamos consensuar. Porque me da la impresión, perdón, presidente, que tal como está el proyecto no lo resuelve del todo. Podría generar una solución, pero a lo mejor generar otros problemas. Y eso es lo que yo quisiera evitar. Bien, muchas gracias, ministro. Yo lo que escucho de sus palabras, usted reconoce que aquí hay un problema, que esto ha estado encima en él el subsecretario señor Poblete, se reconoce la dificultad que hay. Yo siento que este es un proyecto, uno podría calificarlo tal vez como insuficiente o inocuo, pero que pueda generar otros problemas lo veo difícil, porque reafirma cuestiones que son obvias y asumidas por todos. No me queda claro cuál es el camino, más allá del tiempo. Senador García. Muchas gracias, presidente. Saludo al ministro. A ver, a mí la idea de que se puedan hacer anticipos del Fondo Común Municipal para el pago de cotizaciones previsionales pendientes, no pagadas por los municipios, me parece una buena idea. Sin embargo, lo que está en este proyecto no es eso, porque este proyecto, como bien usted lo dijo, presidente, es más bien declarativo, no obliga a nada y por lo tanto yo creo que en términos prácticos no va a solucionar el problema de la deuda. Además, yo no entiendo bien porque aquí se cita la ley 19.609 que permite efectuar anticipos del Fondo Común Municipal en los casos que indica. Y se agrega se indica el artículo 7º como norma vigente, pero este artículo 7º habla de que hay que efectuar los descuentos de la subvención educacional, no del Fondo Común. Entonces, yo no sé si estarán bien citadas las normas, pero no me calza lo que se dice con lo que finalmente se está haciendo. Y tampoco me calza con lo que dice el ministro, porque yo entiendo que, primero porque el ministro se refiere a los valores que están retenidos, los valores de subvención entiendo yo que están retenidos. Pero yo creo que hay muchos municipios, conozco el caso de Purén, igual que usted, cierto, senador Quintana, que no tiene valores retenidos, pero que tiene igualmente enormes dificultades. Entonces, claro, solucionar el problema en aquellos sostenedores municipales que tienen valores retenidos, en la medida que estos valores alcancen a cubrir el monto de la deuda, perfecto, lo podemos solucionar y a lo mejor ni siquiera necesitamos ley para ello, necesitamos el convenio al que hacía alusión el ministro, en fin.
Pero nosotros tenemos, el caso concreto de Purén, en que no hay valores retenidos, entonces ahí la solución sería realmente que hubiera anticipos del Fondo Común Municipal. Yo sugiero, presidente, y dada la disposición que ha señalado el ministro, es que lo podamos conversar, podamos constituir una mesa de trabajo ahora ya, a ver cómo podemos transformar esto en algo que sea más práctico y que realmente signifique que los municipios puedan contar con recursos para pagar las deudas previsionales. Eso, presidente, gracias. Senadora Yanna. Presidente, yo comparto que puede parecer un proyecto meramente declarativo, pero creo que es bien importante, después de escuchar al representante del Colegio de Profesores de La Serena, el que podamos dar esta señal. Porque, escuchando al senador García, creo que en cualquiera de los escenarios que nosotros utilicemos, siempre tenemos que ser capaces de resguardar el que se cumplan las obligaciones y los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, creo que no se ha tenido debidamente a la vista cuando se hacen los descuentos de subvención, el que independientemente de aquello hay que resguardar esa situación. Entonces, no podrá ser el 100%, hay que garantizar eso, o uno podría pensar en que de los descuentos de subvención que se han hecho, hoy día el Ministerio debiera reembolsar esos recursos que generan el pago de las imposiciones, pero claro, me imagino que lo que ha tenido en vista la senadora Muñoz es que una iniciativa en ese sentido es inadmisible. Y por eso que lo ha hecho con estos bordes que no necesariamente abordan el problema completo. Entonces, creo que sería bueno, para apurar en que esto ocurra, porque los dramas que hoy día están viviendo las trabajadoras que tienen que hacer uso de sus licencias médicas porque están embarazadas ahora, o la gente que tiene que arrendar algo ahora, y son parte de los ejemplos que ha dado el dirigente. Creo que igual sería bueno, presidente, que lo pudiéramos votar en general y que diéramos un plazo, porque así vamos también promoviendo un tiempo mucho más acotado para la solución del problema. Eso. No se preocupe, presidente. Y lo que no se sabe. Presidente, yo creo que si bien es cierto el fondo del proyecto lo compartimos, yo tiendo a pensar de que hoy día el resguardo de esos recursos para el pago de las imposiciones, tal como se señaló, está vía la ley de subvención. El problema es en la oportunidad en la cual se pueden disponer de esos fondos para ponerse al día en el pago de las imposiciones. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El Ministerio toma conocimiento de que hay deuda previsional, ¿cierto? Tomado conocimiento, retiene los recursos, como la subvención, desde la subvención. Por lo tanto, se da un periodo de tiempo que por lo engorroso del procedimiento, esos fondos se van acumulando. Yo conozco casos en algunos municipios que han pasado más de un año y medio, y con serias dificultades. En el intertanto, si abrimos esta otra posibilidad de pedir los recursos al Fondo Común Municipal, los fondos siguen estando acumulados en el Ministerio de Educación. Entonces yo creo que acá lo que deberíamos buscar primero es la fórmula de cómo hacer más expedito el reintegro de esos fondos a los municipios con un convenio para pagar. Y en caso que hubieran situaciones ya de mayor magnitud y que fuera realmente imposible solucionar eso, recurrir a una alternativa de Fondo Común Municipal, porque si no vamos a quedar con el municipio pidiendo los recursos, pagando las imposiciones, afectando su operación normal. Y por otro lado, el Ministerio acumulando la retención sin poder disponerse de ella. Entonces, yo creo que sería bueno ver de qué manera agilizamos ese proceso de retorno de esos recursos retenidos para el pago de la imposición. Muchas gracias, senador Alvarado. ¿Se ofrece la palabra? Yo creo que la propuesta que hace la senadora Yasna Proboste
creo que es un punto intermedio, porque yo creo que hay que dar una señal en este sentido. El gobierno ha pedido más plazo, podemos invitar al subsecretario también para que nos traiga una propuesta en la próxima sesión, pero señalar que esto no nos importa, esto es un problema muy serio. Yo también, tal como lo ha dicho el senador García, le insistiría al ministro mirar el caso de Purén, que es una situación bien delicada ahí. Senador Carlos Monte. Mira, este es un tema súper viejo y que se han buscado distintas soluciones y al final nuevamente volvemos a lo mismo. Yo quiero recordar solamente de que el FAEP tiene dos vertientes. Una vertiente era para resolver problemas y era para resolver el problema previsional y se creó un fondo especial para resolver el problema previsional. Después a un ministro se le ocurrió juntarlo con el FAEP de innovación, los dos FAEP finalmente. Yo la verdad que creo que el origen de esto está en que no se pagan las imposiciones cuando hay que pagarlas. Sí, hemos tenido soluciones varias veces sobre este tema. O sea, y aquí hay una ley en este Congreso que el alcalde que no paga las imposiciones tiene un procedimiento distinto para poder ser sancionado. O sea, porque esto también para el sector privado. O sea, aquí enreda mucho esto de declarar y no pagar. Eso es algo que hemos tratado desde el año 90 de determinarlo, porque está en el origen del problema. Una cosa es poder atrasarse, pero ahora la cantidad de empresas que declaran y no pagan, bueno, yo creo que eso hay que hacer alguna referencia a ese tema a cualquier solución, ¿eh? Porque le quiero recordar, no, repito, que cuando se creó el FAEP 1, por decirlo así, Bachelet 1, era para pagar las deudas previsionales, se creó un fondo especial para pagar esto y otras deudas que tenían. Y eso se sigue entregando, lo que pasa es que se juntó con el FAEP Innovación, por decirlo así, se juntaron los dos. Cosa que fue Nicolás Izaguirre, siempre le dijimos que era un gran error, porque las dos cosas son distintas, tienen objetivos distintos y no pueden juntarse. Bueno, entonces, ahora de nuevo viene a plantearse el tema. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A mí en ese sentido, si es solución inmediata, no me parece malo lo que planteas tú, es decir, con cargo a los ingresos municipales, o sea, en el fondo con el fondo común. Dado que el otro mecanismo que tú señalas también se puede apurar, todo eso, porque eso ni siquiera es legal, eso es administrativo. Eso no es legal, no, es puramente administrativo. Pero para hacer el mecanismo que tú dices tiene que ser pago inmediato. O sea, nadie puede no tener las imposiciones al día. Sí, es de una crueldad y es absolutamente ilegal. O sea, yo estoy convencido que mientras algún alcalde no sea sancionado fuertemente por no pagar las imposiciones, estamos fregados. Y ese es el proyecto de la Comisión de Constitución, que tenemos una gran mayoría para cambiar el procedimiento de sanción a los alcaldes. Si no se hacen al comienzo de los periodos alcaldizos, después es mucho más difícil hacerlo. Después se acumulan problemas. Y en esto hay bastante consenso transversal en esto. Bueno, a mí el proyecto como está, creo que tiene una buena intención, pero creo que ya creamos un fondo especial para esto, y eso no hay que olvidarlo, y ese fondo se sigue entregando. Todos los meses una parte del FAEP se entrega a cada municipio, que habría que ver en el caso Purén qué porcentaje recibe, si es para esto, presidente. Es para esto, por lo menos una parte importante. Bien, Yasna y Claudio. Yo, presidente, creo que el proyecto que presenta la senadora Muñoz abre este debate que es bien interesante respecto de la decisión de cómo finalmente, cuando se terminan haciendo reducciones a partir de la ley de subvenciones, esto afecta a la operación. Entonces, yo creo que ahí tenemos un problema, y un problema que no es trasladable necesariamente a la administración municipal, sino que también tiene que ver el cómo nosotros contribuimos desde el punto de vista legislativo a buscar soluciones frente a un problema que es real. Cuando se hacen retenciones de subvención por distintas decisiones, estas retenciones afectan la seguridad social. Entonces yo creo que ahí tenemos un problema. Y creo que este proyecto nos permite abrir una... Es cierto lo que nos hace ver la senadora en este proyecto, es la declaración de que tienen que buscar todas las formas para entregar una pronta solución a las deudas. Pero esa pronta solución tiene que venir del Ejecutivo, porque ni nosotros, ni los alcaldes tienen hoy día nosotros ni las facultades, ni ellos los recursos para poder hacerlo. Sí, yo creo que el problema radica efectivamente que cuando se hace retención de la subvención, estamos afectando la operación. Eso. Claro, y esto tiene mucho que ver con lo que fue la presentación del presupuesto, don Carlos, ayer de Educación, justamente, que lo conversamos con el ministro, en la misma línea que plantea la senadora. Don Claudio y don José. No, presidente, que también, porque a veces pensamos de que el Fondo Común Municipal es como la solución mágica, rápida e inmediata.
Y a mí la experiencia me ha enseñado de que el Fondo Común Municipal, primero, tiene una finalidad que está muy definida, y cuando se abre esta compuerta, al final se termina haciendo un análisis del municipio, porque no olvidemos que hay municipios que prácticamente más del 90% dependen del Fondo Común Municipal. Entonces piden un anticipo y pueden caer por el otro lado de su operación gastos corrientes y remuneraciones. Entonces, tampoco la solución, porque si llega un planteamiento de deuda provisional, se hace el análisis objetivo de los ingresos de la municipalidad, lo más probable es que no se lo autoricen, porque va a generar otro tipo de dificultades, otro tipo de problemas. Entonces yo creo que nosotros deberíamos agotar la opción, como dice el senador Monti por su intermedio, la parte administrativa, ver los otros recursos que están por el FAEP, pero ¿estamos conscientes de que existe un problema? Sí. ¿Que están las plata retenidas? Están. ¿Cómo las devolvemos más rápido para que esta cuestión no se siga acrecentando? Bueno, ahí tenemos que ponerle creatividad. José y Yanna. Presidente, ¿será posible que, no sé si el Ministerio de Educación, no sé si la Superintendencia de Seguridad Social, pero algún organismo que nos pueda indicar el monto de la deuda previsional de los municipios? Porque eso, yo creo que esa debiera ser la base para pensar en las soluciones. Yo tengo entendido que aquí Valparaíso, por lo menos lo que se decía hasta un par de meses atrás, la deuda era muy, muy grande. Entonces, creo que eso sería muy, muy bueno tenerlo. No sé, ministro, si ustedes tienen esa información. Sería bueno tenerlo, ministro, ojalá lo más desagregadamente posible. Yanna. Presidente, en la misma línea de lo que plantea el senador, que nos pudiese la unidad del ministerio, a través de la unidad de subvenciones, entregar el monto de las retenciones de subvenciones por cada una de las comunas. Y con la información de la deuda previsional podemos hacer ahí un match importante. Muy bien. Presidente. Bien, ¿cómo seguimos? Don Carlos. Yo agregaría en esa información también cuánto está recibiendo por FAEP cada uno de los municipios con deuda previsional. O sea, porque aquí la primera obligación, si el origen del problema está que no se pagan las imposiciones que son parte del sueldo de los trabajadores, sino un problema de buena voluntad. Y eso a favor de otros proyectos. A mí me tocó un alcalde, que era además, en fin, voy a decir la comuna, que me decía, mira, yo no lo pago esto porque al final sé que me van a pasar plata y hago una plaza, así tal cual me lo dijo, hago una plaza con estos recursos. Entonces también es una cuestión que tiene que imponerse una cultura, un compromiso de que esto es prioritario, ¿eh? Por lo menos en el sector público. Si el sector privado no hemos logrado nunca que no haya declaración, por lo menos en el sector público que sea algo totalmente... Porque esto no ocurre en el sector privado, ¿no? Ocurre igual. ¿Qué está pasando en el sector privado en esta materia? ¿Igual lo mismo? Parece que están más apretados. Es bastante más marginal el problema en el sector privado en este ámbito. La propuesta que hay es votarlo en general y nos damos un plazo para que el Ejecutivo nos proponga alguna vía más precisa de indicación. Ministro. Sí, no, muy breve, no solo para ratificar lo que usted acaba de plantear. Yo comparto que este es un tema que es importante a tratar porque es evidente que existe y se repite en diversos municipios del país. Vamos a hacerle llegar la información que disponemos, que tiene que ver con la cantidad de recursos que están retenidos y la información previsional que nos llega. Obviamente la Superintendencia de Pensiones tiene probablemente información sobre eso último más precisa, pero podemos nosotros entregar lo que tenemos. Y sí quería plantear un tema de que es importante diseñar un mecanismo, un poco en la línea de lo que plantea por su intermedio el senador Monte, de que en el fondo tengamos cuidado con los incentivos o con los malos incentivos que se pueden instalar, porque lo peor que puede pasar es que algunos sostenedores, en el fondo, consideren de que les va a llegar de alguna otra manera la plata para cumplir una obligación que es esencial, que es el pago de las cotizaciones previsionales. Y eso es de alguna manera lo que hemos visto en diversas ocasiones, en que dejan de pagarlas y después presionan por otra vía para que con recursos adicionales se cumpla esa obligación. Yo creo que acá el tema de cómo diseñamos un buen sistema de incentivos para que cumplan la obligación y para que las medidas de resguardo no sean más perjudiciales que lo que se quiere solucionar, es un poco la clave del tema. Y solo un elemento adicional, porque nosotros hemos hecho cada vez que ha sido necesario, en el marco de lo que la ley nos permite, llevado adelante todo lo posible para, en algunos municipios, poder liberar estas retenciones. Pero la ley es muy estricta también, porque la ley dice que para que podamos nosotros liberar las retenciones, se nos debe acreditar el pago de las cotizaciones. Entonces,
se genera un problema en que los recursos no están para pagar las cotizaciones, luego la deuda incrementa, además estas deudas previsionales tienen multas e intereses, en el caso de los alcaldes incurren incluso en otras complicaciones derivadas de malversación con el uso de la subvención, porque no se puede con cargo de la subvención pagar la multa derivada del propio incumplimiento. Entonces hay una serie de elementos que hay que considerar. Yo creo que es interesante el espacio de conversación que aquí se abre y podemos poner esfuerzos para que demos con una solución que es un poquito más compleja y de común acuerdo, donde también habrá que involucrar aquí solamente a la Subdere y al Ministerio de Hacienda por razones obvias, pero lo podemos hacer rápidamente, creo yo. Muy bien. Votemos en general, señor secretario. Perfecto. El señor presidente pone en votación en general el proyecto de ley referido al boletín 14.553-13. Hago presente, se me olvidó decirlo en la relación, que este fue un proyecto que inicialmente fue enviado a la Comisión de Trabajo y luego en la sala se pidió que viniera a la Comisión de Educación. Senador Montes. Senador García. Yo tengo la mejor disposición de trabajar en el tema porque es un tema real, sensible, que debemos contribuir todos a solucionarlo, pero me abstengo porque considero que el proyecto no entrega una solución efectiva, una solución real. Pone el tema y creo que tiene ese mérito, pero no lo está resolviendo de manera concreta. Me abstengo. Perfecto. Senador Alvarado. Por las razones que entregué en mis intervenciones, me abstengo. Senadora Proboste. Yo voto a favor, secretario. Creo que esto nos permite buscar una solución a un problema que es real. Presidente. Voto a favor. Creo que si nos damos este paso, por lo menos aprobarlo en general, esperando profundizar la discusión, recibiendo las indicaciones que el propio Ejecutivo ha ofrecido, creo que no vamos a abordar nunca este tema. Creo que esto amerita una resolución con el tiempo que nos podamos dar, por eso voto a favor. Terminada la votación, se han producido 2 votos a favor y 3 abstenciones, por lo que corresponde repetir la votación de manera inmediata. Segunda votación, senador Montes. Senador García. Senador Alvarado. Igual. Senador Proboste. Yo voto a favor igual. Perfecto. Senador... A favor. Bueno, las abstenciones entonces se suman a los votos a favor del proyecto, por lo cual queda aprobado reglamentariamente por la unanimidad de la comisión. Claro, lo que pasa es que la segunda votación, yo no lo digo, pero ustedes saben el reglamento, Es para uno cambiar insta a los senadores que no han votado ni a favor ni en contra que cambien su voto por una de esas 2 opciones. Porque la abstención en definitiva no es una manifestación de voluntad a favor o en contra del proyecto. Senador Carlos Montes. No, todo lo que se refiere al procedimiento de acelerar el pago con lo retenido, eso no requiere ley, señor ministro, eso es administrativo. Eso lo puede hacer perfectamente el ministerio, puede apurar el proceso para que eso se pague ya. Pero efectivamente el problema es más amplio que eso. Es fundamental, ministro, contar con la información solicitada por los distintos colegas. La recaudación del procedimiento, sí. Es muy fácil de saber. ¿Nos damos un plazo? ¿Damos un plazo de 2 semanas? ¿Les parece, no? ¿Damos un plazo de indicación? Sí, un plazo de 2 semanas. Bien. En todo caso, hago presente a la comisión de que un proyecto va a ser artículo único. Claro, pero independientemente de lo que les quiero decir, el proyecto al estar en discusión general en particular, si no se hacen indicaciones y se presentan el día de la sesión, igualmente las indicaciones se ven. No sé si me entienden, los plazos de indicaciones en la discusión en general en particular son entre comillas, porque siempre se pueden presentar indicaciones hasta que se produce la discusión en particular del articulado. El problema es que hay que resolverlo inmediato porque tal cual hay gente que está a punto de tener un hijo y no tiene. O sea, el problema es inmediato. Pero otra cosa es el tema de fondo, nunca lo hemos resuelto. Y el tema de fondo tiene que ver con no pagar cuando se paga el sueldo. Si no hay otro origen del problema. Entonces, hemos hecho tantos parches en esto, tantos parches. Yo estuve cuando se creó el fondo, se creó un fondo especial, Jaime. Se creó un fondo especial para pagar las imposiciones. Y se usó, y todavía se les entrega ese fondo, y en muchos casos no lo destinan al objetivo para el cual se ha pensado. Por eso aquí hay que ir a la raíz del problema, que es no pagarlo en el momento que se paga el usuario. Muy bien. Entonces hasta el lunes 25, bueno, señor García. ¿Sí? Sí, claro.
En la Secretaría de la Comisión. En la Secretaría de la Ah, lo vamos a ver en general y particular. No, Pero ¿y por qué están fijando? O salvo que ustedes solamente terminen vuelo en general y mandarlo a la sala así. yo sugiero no ir a un debate de estas características a la sala sin tener una solución, Por porque eso- sabemos que esto va a por eso ser... mismo, por eso mismo. Y ahí vemos después si general en Está bien el particular, pero tiene que haber una 25, solución de que lo verdad. veamos En particular en la comisión del 27. Claro. Sí, sí. No, lo que les indico es que si por haber sido motivo no se formulara indicación al 25, también pueden llegar el mismo día a la sesión. Perdón una consulta reglamentaria, no para hacer cuestión de nada. Pero cuando se produce esta situación de que se repite la votación, se mantienen las abstenciones, ¿no hay que votar en la sesión siguiente? No. ¿O eso cuando se produce empate? Exactamente. Ah. Salvo que se trate de un proyecto que tenga urgencia que vence, y en ese caso se entiende rechazado el proyecto, si se mantiene el empate. Todos estamos de acuerdo con buscar una solución. No, si era por preguntar reglamentariamente. No, acá y si se mantiene la abstención, se suman a la opción que ha obtenido mayor cantidad de votos por su aprobación o por su rechazo. Bien, señor ministro. Vamos al segundo punto de la tabla. que Gracias, es un proyecto muy gracias relevante. presidente. El segundo punto de la tabla es el proyecto de ley, el segundo trámite constitucional, que establece un sistema de subvenciones para la modalidad educativa de reingreso. Este es un proyecto de ley que tuvo su origen en la Cámara de Diputados en virtud de un mensaje de su excelencia el presidente de la República. Fue aprobado en general y en particular en esa Cámara por 86 votos a favor, 27 en contra y 21 abstenciones. Ingresó a tramitación en el Senado el 8 de septiembre de este año, es decir, hace un par de días, más de un mes. Y el objetivo de este proyecto de ley es crear una nueva subvención para la modalidad educativa de reingreso, aprobada por el Consejo Nacional de Educación y creada por Decreto Supremo dictado de conformidad al artículo 35 de la Ley General de Educación, a fin de asegurar que sus estudiantes reciban un financiamiento suficiente para que retomen su proceso de formación, entregando las posibilidades de reingreso y de egreso de la educación escolar. Es un proyecto de ley que, en lo sustantivo, consta de 15 artículos permanentes y un artículo transitorio, y con esta modalidad de reingreso quedará excluida del sistema de admisión escolar, al igual que la modalidad de adultos. Y en definitiva, este proyecto de ley tiene por objeto dar respuesta a la situación de aquellos estudiantes que se encuentran entre 12 y 21 años de edad, que han abandonado los niveles obligatorios del sistema escolar por al menos 2 años, abordando de modo flexible y personalizado requerimientos de aprendizaje y contextuales, propiciando así que su desarrollo social se dé entre pares. Eso, señor presidente, este proyecto de ley. Muy bien, secretario. Antes de ofrecer la palabra al ministro, dado que este es un proyecto que tiene dimensiones muy ciudadanas, sobre todo en tiempos de pandemia, yo quisiera pedir que lo pongamos en el Congreso Virtual, que es una plataforma que, como se sabe, permite esta discusión, una participación ciudadana, y dado que somos de las pocas comisiones, según tengo entendido, que nos ha puesto proyectos en esa plataforma. Si les parece a los colegas. Creo que va a dar insumos, simplemente que suman, digamos. Señor ministro, tiene la palabra. Gracias, presidente. Una pregunta, presidente. ¿La sesión está citada hasta aquí ahora? Hasta las 13:30. O sea, hoy día lo vamos a escuchar a usted nomás en este proyecto. Vea, lo que pasa es que es un proyecto que el proyecto en sí es bastante simple, pero para comprenderlo adecuadamente tengo que hacer una presentación más larga sobre la modalidad de reingreso que se aprobó en el Consejo Nacional de Educación. Entonces, tengo una presentación que son del orden de 40 a 42 láminas, y me interesa, en el fondo, hacerla con profundidad. La puedo hacer ahora rápido, pero no es el óptimo, porque creo, presidente, que este es un proyecto que va a generar un consenso amplio y muy necesario en estos tiempos. Entonces, la pregunta es si lo hacemos igual hoy día o nos aseguramos que podamos en la próxima sesión darle el tiempo adecuado. Lo puedo hacer ahora, no tengo problema, por supuesto, pero creo que a mí me interesa hacer una presentación para que podamos iniciar un debate más que por cumplir con los tiempos. Entonces, no sé cómo lo ven. No, dice que son... Pero, no sé, si usted tiene una primera versión resumida, ministro, que puede entregar en los próximos 15 minutos, que nos dé los lineamientos globales, hoy día, para quedarnos con una idea más general, y por supuesto, el tiempo que requiera en la próxima sesión. Perfecto. Entonces, lo que voy a hacer ahora es
una mirada un poquito más amplia, ¿cierto? Para que tengan el grueso, ¿cierto? Y le propongo que en la próxima sesión partir con una presentación más de detalle sobre tanto la modalidad como el proyecto propiamente tal, ¿eh? Pero creo que es importante. Y así nos ajustamos a los tiempos. Como bien señalaba el secretario, lo que trata este proyecto es un mecanismo de financiamiento para una nueva modalidad educativa que hemos creado de acuerdo a lo que la ley faculta junto al Consejo Nacional de Educación. La modalidad es una modalidad que se ha denominado la modalidad de reingreso y apunta en su esencia a entregar un mecanismo que permita atender a los jóvenes, a los niños y jóvenes que están hoy día excluidos del sistema educativo, que están fuera del sistema regular y que por lo mismo están perdiéndose todas las oportunidades de desarrollo que la educación les debiese entregar. Es el problema de la deserción escolar, es un problema grande que en general en Chile ha estado más bien invisibilizado y que nosotros tomamos como una particular preocupación, teniendo además en consideración que como consecuencia de la pandemia es un problema que se agrava y pasa a ser un elemento central de las urgencias para el mediano y largo plazo. Chile tiene hoy día 186.000 aproximadamente niños y jóvenes entre los 5 y los 21 años que están fuera del sistema escolar. Entre los 12 y los 21, ese número se acota a del orden de 156.000. Y lo que buscamos a través de la modalidad es poder entregarle a esos niños y jóvenes, en particular, específicamente a los que están entre los 12 y los 21, una oportunidad de reincorporarse al sistema educativo de una manera distinta a lo que hoy día ocurre. En la práctica, hoy día, los jóvenes que se reincorporan al sistema lo hacen a través de dos mecanismos, o a través de la educación de adultos, o en casos muy específicos, en ciertos pilotos que se han venido desarrollando en lo que se denominan las escuelas de reingreso. Y por lo tanto, lo que ha ocurrido en la práctica es que una modalidad diseñada con otro propósito, que es el propósito de entregarle a los adultos la posibilidad de terminar sus estudios y de perfeccionarse por esa vía. Recuerde que Chile tiene 5 millones de adultos que no han terminado la enseñanza media. Lo que ha ocurrido en la práctica es que esa educación de adultos recibe adultos propiamente tal, ¿cierto? Y también niños y jóvenes que han estado excluidos del sistema, pero que se atienden por esta vía. En un mecanismo que es obviamente útil y mejor que estar fuera de cualquier tipo de sistema regular, pero que no se adecúa ni en términos de recursos, ni en términos de la formación, ni de las aptitudes pedagógicas que ahí reciben, a cuáles son sus necesidades. Y por tanto, con ese diagnóstico, el de que existe un número importantísimo de niños y jóvenes fuera del sistema escolar, que es fundamental reincorporarlos al sistema educativo para que puedan por esa vía acceder a mejores oportunidades. Que en los hechos, hoy día un número acotadísimo de esos niños y jóvenes son reincorporados, pero lo hacen a través de mecanismos de educación de adultos, que no están diseñados para sus necesidades, que además reciben menos recursos que cualquier otro niño de su edad. Es que el año 2018 nosotros llevamos adelante junto al Consejo Nacional de Educación un trabajo bastante largo que incorporó un proceso de participación ciudadana, donde se escucharon expertos tanto de la academia como quienes han llevado adelante este tipo de proyectos de reingreso. Se consideró la evidencia nacional, la evidencia internacional, y dimos con una nueva modalidad, que es esta modalidad de reingreso, que tiene una serie de características que la hacen obviamente muy particular y que apuntan en lo central a ofrecerle a esos niños y jóvenes una modalidad educativa que se ajuste a sus necesidades, a sus características, a su realidad. Voy a poner un simple ejemplo. Un joven de 16 años que no ha terminado la enseñanza básica es
muy complejo reincorporarlo al sistema si uno lo lleva a lo regular, ¿cierto? Sus compañeros de curso pueden tener 12 años, 11 años, y por tanto la reinserción de ese joven se hace particularmente difícil. Lo que se hace en la práctica es llevarlos a la educación de adultos, pero ahí la modalidad, el diseño, el financiamiento está pensado en otra realidad y por tanto tampoco se adecua a sus características. La modalidad de reingreso ofrece una posibilidad concreta de levantar un sistema formal de educación que se haga cargo de las características específicas de estos alumnos. Y además, lo que hacemos con este proyecto de ley, porque la modalidad ya existe, y eso se hizo a través de los mecanismos que la propia Ley General de Educación establece para la creación de estas modalidades, es asignarle un financiamiento específico a la nueva modalidad de reingreso. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que cuenten estos establecimientos con los recursos adecuados para poder llevar adelante esta modalidad que, como les digo, tiene una característica diferente y que exige un comportamiento distinto, tanto de quienes llevan adelante el proyecto como también de los docentes, de los alumnos, la comunidad educativa en su conjunto. Y por lo tanto, lo que se va a poner en discusión en la comisión es el proyecto de ley que le asigna el financiamiento. En la práctica significa un incremento de recursos del orden de un 70% en relación a lo que hoy día uno de esos mismos niños y jóvenes recibe por estar educándose en la formación de adultos. Y por lo tanto es un incremento directo para esas posibilidades. Y apunta tanto a la reconversión de centros integrados de educación de adultos para que se amolden a esta nueva modalidad, como también a la creación de nuevas aulas de reingreso, ya sea en establecimientos existentes o en otros que puedan crearse con ese fin. Esa es la mirada global, presidente. Por razones de tiempo, yo preferiría en la próxima sesión hacer una explicación mucho más detallada de qué es lo que está en discusión en este proyecto, porque es bastante más amplio. Yo creo que además va a ser de mucho interés para los miembros de la comisión, porque es un tema que me consta, les preocupa, y que creo que aquí hay una alternativa concreta. Fue aprobada por una amplia mayoría en la Cámara de Diputados, y creo además que podemos hacer de esto una tramitación expedita para dar una señal clara de que en los problemas que tiene hoy día nuestro país en el sistema educativo, que además se proyectan como complejos como consecuencia de la pandemia, estamos en condiciones de dar respuesta inmediata. Si le parece, presidente, quisiera simplemente dar esta explicación general, pero entregarles el detalle con más precisión en la próxima sesión, porque la presentación que tengo es bastante más larga y más detallada, como este debate creo merece. Muchas gracias, ministro. Respecto a las cifras, a ver si podemos hacer unas precisiones después, porque hay algunos datos ligeramente distintos entre lo que usted señaló y lo que está en el mensaje. Pero el tema, desde luego, es complejo y en cantidad. Sí. Don Carlos. No, yo primero le preguntaría al ministro cuánto estiman que cuesta este proyecto. Me gustaría saber un orden de magnitud. Y en segundo lugar, presidente, propongo que esta comisión le solicite a la biblioteca un análisis comparado de políticas de reinserción en otros países de distintos niveles de desarrollo y a su vez la forma de financiarlo. Una cosa es la política y otra cosa es la forma de financiarlo. Porque yo entiendo que en muchos casos, cuando es la escuela la que tiene a cargo un territorio, es una política que está bien desagregada de acuerdo a las distintas realidades y problemas. Este es un tema que está en todo el mundo hoy día planteado y hay soluciones bien diversas de acuerdo a los diagnósticos que haya. Entonces yo sugiero pedirle a la biblioteca eso, creo que sería bastante útil para nosotros, pero es importante no solo comparar con los países más desarrollados, sino que también con países de menos desarrollo y qué se está intentando hacer. Eso, presidente. Muy bien, don Carlos. Si les parece, podríamos entonces acoger el planteamiento en orden a solicitar a la biblioteca. Sí, claro. Sí, tomamos el acuerdo. Aquí somos todos uno. Exactamente, solicitamos. Bien, sí, le voy a ofrecer la palabra al ministro para que responda. Yo quisiera agregar, el ministro, si nos puede precisar un poco la cifra, porque yo he escuchado del Hogar de Cristo una cifra incluso un tanto superior.
lo cual no quiero quitar la relevancia que tiene este problema. Usted habla de 186.000 en un grupo, 156.000 en otro, pero hay una cifra que aparece en el mensaje, yo me puedo haber confundido, de 90 y tantos mil, que es como una tercera cifra que se menciona en el mensaje. Eso. Y lo otro, no sé si le escuché bien, esto es hasta el 2020, esto no está recogido el efecto pandemia, que seguramente puede significar un incremento también muy sustantivo. Le ofrezco la palabra unos minutos más, ministro, para dar respuesta a estas preguntas que han surgido por ahora. Sí, perfecto. Sí, por supuesto que hay, y por eso insisto en que me interesa hacer la presentación con mayor detalle en la próxima sesión. Solo para dejar las magnitudes. El proyecto en régimen tiene un costo de 37.000 millones de pesos. Tiene una transición que obviamente es la adecuada para ir implementando una política que no es simple. Sugiero para que la biblioteca tenga a la vista todo el trabajo que se hizo con el Consejo Nacional de Educación, donde lo que por su intermedio el senador Montes solicita está recogido, es decir, toda la evidencia internacional respecto de cómo en otros países de distintas realidades se lleva adelante este desafío de reincorporar a los alumnos. Recordemos que en materia de reinserción hay dos desafíos: la retención y la reincorporación de alumnos que están fuera. ¿Cómo evitamos que se vayan del sistema? Y cómo reincorporamos a aquellos que lamentablemente por diversas razones, que además es de razones muy diversas, obviamente multicausal, van dejando el sistema de lado. Entonces, creo que ahí hay un antecedente, les podemos hacer llegar también, por supuesto, todos los antecedentes que recogió el Consejo Nacional de Educación en ese trabajo, y creo que fue muy interesante, muy provechoso y fue bastante largo. En cuanto a la cifra, claro, son las siguientes. En algún momento hubo una diferencia con lo que hizo un estudio del Hogar de Cristo, pero eso se despejó, porque se consideraban, el Hogar de Cristo en su momento había sobredimensionado ciertos casos, porque no se habían hecho cuando los descuentos son cifras que maneja el Ministerio de Desarrollo Social. La cifra que está bastante consensuada es que al 2020, ya me voy a referir a lo que pasa con la pandemia, del orden de 186.000 niños y jóvenes entre 5 y 21 años están fuera del sistema educativo. Si uno lo lleva a los niños y jóvenes entre 12 y 21, que son aquellos a los que apunta la nueva modalidad y donde se concentran además la necesidad de tener políticas diferentes, digamos, para poder reincorporarlo, son del orden de 156.000. Y efectivamente, hay de esos aproximadamente 99.000 que siguen estando fuera, porque hay un grupo de estos alumnos que están fuera del sistema regular que están siendo hoy día atendidos a través de las modalidades de educación de adultos o la modalidad de tercera jornada, que es otra de las que ofrece la educación de adultos. Entonces, ahí tienden a cuadrar, las cifras se las voy a entregar con más detalle en la próxima sesión. Y por último, creo que es bien relevante tener presente que con la pandemia, obviamente, los factores de riesgo que hacen incrementar las posibilidades de deserción aumentan. Ahora, nosotros tomamos y hicimos el año pasado un trabajo muy transversal, convocamos a una mesa de expertos cuyo aporte fue muy valioso, donde se propusieron junto al Ministerio de Educación una serie de medidas que se implementaron durante la pandemia, algunas muy acotadas a la pandemia, otras obviamente con una mirada más de mediano y largo plazo, para evitar que la deserción incrementara como consecuencia de la realidad del COVID. Y ese esfuerzo fue interesante porque los números muestran que entre el año 2020 y 2021, en términos generales, no hubo grandes cambios en materia de deserción si lo medimos por matrícula, lo que obviamente es una buena noticia. Ahora, si uno lo lleva a ciertos niveles, fue un poco más complejo. Por ejemplo, la deserción en kinder fue mucho más alta que en otros años. De hecho, alcanzó un 130% la diferencia entre el 2020 y el 2021, lo que obviamente nos preocupa porque es un nivel muy relevante. Pero en términos globales, los números se mantuvieron relativamente parejos, gracias en parte a los esfuerzos que hicieron las comunidades educativas y una batería de instrumentos de política pública que se pusieron a disposición del sistema, como la herramienta de gestión de contacto, el sistema de alerta temprana y otros que apuntan precisamente a la necesidad de retener alumnos, que es el primer paso para evitar que la deserción aumente.
Muchas gracias, señor ministro. Yo creo que van a surgir, ya están surgiendo muchas dudas. Este es un tema interesante, preocupante también al mismo tiempo. Y bueno, hay muchas cosas de la dinámica misma, de cómo va a operar esto, de las herramientas, de dónde va a funcionar, el rol de los establecimientos, qué establecimiento, cuál va a ser qué rol van a tener aquí los centros, los servicios locales de educación, por ejemplo. En fin, hay muchas cosas que van a ir surgiendo en el camino, así que le agradecemos y de todas maneras esperaremos la presentación completa en la próxima sesión. Bien, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.